Ok, entonces, luego de la parte introductoria, vamos a comenzar inmediatamente a la presentación de la cita y el parafraseo. Comenzamos entonces. Dice, cuando una persona crea una obra original, se considera que es el propietario de esa obra. Entonces, cualquier persona que crea una obra y lo publica de manera oficial, ya sea en un medio impreso como en un medio digital o en la nube, ya es el dueño de esta obra. Entonces, para que esa obra sea utilizada por otra persona, esta obra debe ser reconocida. Entonces, cuando cogemos una información creada por otra persona, y para que no se pueda denominar plagio, debemos decirle a nuestros autores, a nuestros lectores, que la obra no ha sido creada por nosotros, sino que ha sido creada por otra persona. Entonces, ahí ya tenemos la primera respuesta a nuestra consulta que habíamos conversado. Que cuando nosotros cogemos un texto de otro, simplemente para que no sea un plagio, debe colocarse el apellido y el año. Esa es la condición en este sentido. Entonces, las dos formas para evitar el plagio son la cita y el parafraseo. También se denomina citación o paráfrasis. Hasta ahí, ¿está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, no puede ser plagio si yo coloco la denominación. Papi, ¿qué año naciste? Ha creado. ¿Ya? 5-3, ¿no? 6-3. Entonces, lo que tenemos que aprender nosotros es cómo citar y cómo parafrasear. Con la cita y paráfrasis, nosotros tenemos la posibilidad de coger información de otro autor sin la posibilidad de que estén mencionando de que es un plagio. ¿Ya? Eso es el primer planteamiento, que no es una hipótesis, sino es una afirmación. ¿Qué es una cita? Una cita es la copia exacta de una teoría específica, la copia exacta de una teoría específica con la finalidad de que sea utilizado como fuente de sustento para el desarrollo de nuestra investigación. Como le había comentado en la sesión anterior, yo no puedo inventar la pólvora 10 o 20 veces. Simplemente mi obligación es citar quién inventó la pólvora y con esa teoría continuar con mi desarrollo de las aplicaciones de la pólvora. En este caso, el señor Colt, que inventa el revólver Colt, que es uno de los revólveres más famosos del mundo, requiere utilizar la patente de la pólvora para diseñar y construir el revólver. Lo mismo pasa con la bomba atómica, que se tiene que usar la teoría de la relatividad de Einstein para desarrollar la bomba atómica. Porque
Albert Einstein no inventó la bomba atómica, sino solamente desarrolló una investigación sobre su marco teórico. La pregunta más interesante en este sentido es que, según señalan los especialistas, de que su invento de la teoría de la relatividad solamente tenía 7 páginas, y estoy buscando estas 7 páginas para usar en mis próximas exposiciones. Si tiene menos de 40 palabras, se incluye como parte de la conversación en el texto, y si tiene más de 40 palabras, debe escribirse de manera separada en un párrafo íntegro para señalar que esto es copia de una fuente diferente anterior. Ahora, los más exquisitos en este desarrollo de las citas directas e indirectas son los cubanos, que utilizan hasta 100 fuentes de referencia, y podría decir que muchos más, para construir una teoría científica amarrada a 100 autores. Y bueno, en este caso nadie ha observado a los investigadores cubanos en ese sentido, porque entienden de que verdaderamente para construir una nueva teoría hay que recuperar el conocimiento anterior. Y si por algún caso lo transcribimos a Turnitin, va a salir con un nivel de alta similitud, a pesar de que es una fuente original. En el caso de la cita indirecta o paráfrasis o parafraseo, no colocamos la cita fiel, sino que utilizamos la cita manipulando con nuestras propias palabras la expresión de la idea, pero con referencia al autor. Ahora, acá hay una discusión muy fuerte, muy fuerte, que tiene que ver con la tendencia que tiene el autor, porque de repente el autor está expresando una idea y nosotros lo usamos como referencia inversa. O sea, cómo dijo este autor y cómo es que está mal lo que está expresándose. ¿Cómo se llama esto? Se llama el falsacionismo de Popper, que es la negación de la verdad para construir una nueva teoría. En ambos sentidos, se tiene que colocar al autor. Por ejemplo, en el caso de Josué, que le hice el comentario en 2 clases anteriores, Josué ordenó que se detuviera el sol. ¿Cuál es la fuente de referencia? La Biblia. Y el sol se detuvo. Entonces, cuando usamos esa expresión donde estamos hablando de la teoría heliocéntrica del sistema planetario, vamos a comprobar que es un factor negativo que se utilizó en el tema de Josué. ¿Por qué? Porque bajo ninguna circunstancia el sol se detuvo, porque el sol está estático y no se mueve. Entonces, yo he continuado estos días con mis investigaciones, y el que desarrolló casi científicamente, utilizando la percepción metafísica del conocimiento, fue San Jerónimo, y San Jerónimo tomó toda la percepción de Aristóteles, quien tenía una completa seguridad de que la Tierra era el eje de todo el universo. Listos.
quiero que me pregunten, por favor, porque poco a poco se van perdiendo de la conexión de lo que yo trato de llegar. Así es que, por favor, utilicen el chat para señalar si hasta este momento me han entendido o tienen algunas dudas de lo que es una cita directa e indirecta. A ver, por favor, si no tienen ninguna pregunta, marquen en el chat que sí han entendido totalmente. Por favor, estimados amigos, apóyenme en el chat, por favor. Entendido, profe. Ya. Ok, a ver, pregunto a alguien. Rosa García, dígame, Rosa, ¿está claro la idea hasta acá? Sí, está claro, doctor. Ya, avanzamos entonces. Avanzamos. Gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué cosa debe tener el parafraseo? Fidelidad en los cambios. O sea, a la hora de parafrasear, tengo que buscar que la percepción del párrafo corresponda a lo que quiere decir el autor. ¿Ya? Que la percepción, pero también es un dolor de cabeza, también es un dolor de cabeza. ¿Por qué? A ver, porque yo sigo peleando con el Turnitin. Yo les expreso esto porque yo trabajo con el Turnitin casi todos los días, porque me dedico a reducir índices de similitud y trato de mantener la fidelidad y me baja en un porcentaje muy bajo y tengo que forzar la situación para que no se pierda la similitud, pero es muy complicado. Omitir o insertar material. ¿Qué significa omitir o insertar material? Que yo de un solo párrafo de 10 líneas puedo hacer un párrafo o 4 o 5 párrafos comentando esta novela de Josué, ¿no? ¿Cómo es que Josué le pidió a Dios que detuviera el sol? Entonces yo ahí puedo seguir hablando sobre San Jerónimo, de cómo es que se le ocurrió leer los libros de Aristóteles, cómo es que en la época de Aristóteles la teoría geocéntrica estaba totalmente establecido en el mundo, porque en ese momento, recuerden que Aristóteles peleaba con todos los científicos porque no se entendía que la Tierra era redonda. En ese momento, aproximadamente 400 años antes de Cristo, en la época de los griegos, todo el mundo señalaba de que la Tierra era plana y que más allá del mar estaban los monstruos salvajes donde se hundían los barcos, ¿no? Porque ahí estaba el infierno, ¿no? Entonces, lo máximo que pudo Aristóteles era comprobar que no, era geocéntrica, no podía más con esos conocimientos muy bajos, ¿no? Entonces, para eso se tiene que aumentar el material. ¿Qué significa aumentar el material? A ver, Mónica Pinillo, por favor. Ya, Pamela quiere hablar, creo. Pamela, adelante. A ver, José, Jesús Tiburcio, por favor. Esto debe ser una discusión, señores. Estamos trabajando a nivel de posgrado, por más que sea auspiciado por el instituto, pero esto es en nivel de posgrado y los participantes deben comportarse a ese nivel observando, reclamando, negando, rechazando
encaminando para que se construya el nuevo conocimiento dentro de sus estados mentales. A ver, alguien, por favor, apóyenme. ¿Qué cosa es insertar material y omitir material? Buenas, soy Carla. Adelante, Carla. En ese caso es para que ya no salga mucha similitud, quizás juntar con otras citas y omitir algunas palabras que se puedan repetir, ¿no? Pero que sigan con el mismo contexto. Bueno, esa es mi idea principal. Perfecto, Carla, está muy bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque los trabajos de investigación que nosotros cogemos no están exactamente relacionados a nuestro trabajo, están enfocados hacia otras variables. Entonces, el investigador en su trabajo está mezclando temas que a nosotros no nos interesa y solamente tenemos que coger lo que para nosotros es imprescindible y lo prescindible lo sacamos. Cuando eliminamos grandes bloques de texto, lo que hacemos es colocar 3 puntos entre paréntesis para señalar que hemos omitido material. ¿Ya? Y para insertar material, si es un parafraseo, continuamos explicando, pero ya estamos señalando en algún punto del párrafo de que todo el tema es de autoría de cierta persona. ¿Ya? Pero ahí viene el profesor Álvarez. El profesor Álvarez es bien fregado, ¿eh? Por si acaso. A la hora de revisar las tesis, yo he sido revisor de tesis en la escuela de posgrado de la Fuerza Aérea y a mí me odiaban. ¿Por qué? A ver, ¿por qué me odiaban? Porque yo decía, ese contexto no tiene una similitud con el autor. Entonces, tú me das el libro, pero ese libro es extraordinariamente grande y no lo puedo encontrar, por lo tanto, para mí no es. Entonces, ahí hay un secreto, hay un secreto. ¿Cuál es ese secreto? ¿Ya? Que se coloca página, el número de página, para decirle que se ha sacado la información de tal página, ¿ya? Un ratito voy a traer un libro, un ratito. Entonces acá tengo yo Hernández Fernández Sampieri, ¿ya? Hernández Fernández, y yo en este momento, o sea, en este momento estoy en una bronca ahí por una tesis de maestría donde otro doctor ha observado de que mi trabajo no es estudio de casos y que tengo que hacer un trabajo inductivo porque el diseño y el método del estudio de casos no está bien fundamentado. Entonces yo he tenido que ir hasta Hernández Fernández, ¿no? Hernández Fernández, que es un reputado escritor, no es Elvis Álvarez. ¿Ya? Yo tengo algunos libros, pero un solo librito de metodología de la investigación, pero a nivel de una discusión de maestría o doctorado, a veces ponen muchas trabas. Entonces le he dicho, ¿sabe qué? Hernández Fernández, año 2006, en la página 223, señala Hernández Fernández que el estudio de caso ha sido trabajado en el año 2003 por el señor Jin. Y Jin tiene un montón de libros sobre estudio de casos. ¿Ya? Entonces, como el profesor me va a decir, ¿quién es Jin? Ah, no, pero discúlpame. Jin no va a aparecer en Hernández Fernández simplemente porque se le ocurrió, porque Hernández Fernández tiene un equipo de investigadores que
es muy exquisito en el desarrollo de su libro. Por lo tanto, ustedes tienen la obligación de, ¿ya? Ustedes tienen la obligación de tener al menos un libro de Hernández Fernández Batista, que ahora ya sacó su último libro, 2019, ¿ya? Que con ese libro ustedes deben andar siempre porque le va a servir como una fuente de referencia y avanzar bastante en la investigación. ¿Ya? Seguimos. Podemos insertar en el parafraseo, ¿ya? Podemos citar en el parafraseo citas, más citas. ¿Por qué? Porque yo tengo que amarrar lo que dijo Perico de los Palotes con sutano, mengano y perengano, y todos esos los junto y hago la idea principal. Hago la idea principal. ¿Ya? Para eso, ya el paráfrasis con las citas nuevas, voy construyendo mi nuevo conocimiento. Voy construyendo mi nuevo conocimiento. La puntuación de las fuentes, en muchos casos, también tengo que respetar esa puntuación. ¿Por qué? Porque recuerden que solamente una coma, un punto y coma puede provocar una alteración completa en toda la idea. Ese es el claro ejemplo de, acá lo voy a colocar para recordarme siempre, ya, lo voy a colocar acá. Ya. La mitad de 2 más 2. ¿Ya? ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Es un indefinido que solamente tiene factor si es que yo añado los signos de puntuación adecuada. Si es que no coloco los signos de puntuación, este comentario no tendría sentido. ¿Por qué? Porque la mitad de 2 es 1 más 2. 1 más 2 serían 3. Pero si coloco esta puntuación, ¿ya? Sería 2 más 2 son 4, la mitad sería 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que respetar los signos de puntuación de la fuente original y hay que aceptarlo en esa dirección. ¿Ya? Un ratito voy a aceptar a un compañero. Listos. ¿Ya? Ahora, estas citaciones necesitan que se indiquen que estos son trabajos de un autor, 2 autores, 3 autores, 4 autores, 5 autores, 10 autores. Antes, APA estaba enfocado solamente a 1, 2, 3 autores como máximo. Ahora, en APA 7 está hablando de 10 autores, 9 autores, porque en este mundo transdisciplinario ya están realizando ese trabajo globalizado a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, en esa mundialización es necesario que se participe con varios autores, ¿no? Sobre todo en este problema de hacer análisis comparativos, que yo puedo analizar el comportamiento. En este caso, estoy trabajando en una investigación sobre el plagio y el comportamiento del plagio es bien rudo en Alemania, por ejemplo. En Alemania
es una autosupervisión. ¿Qué es una autosupervisión? A ver, Roger Mendoza. Está, no está, Roger. Mónica Pinillos. Pamela Herrera. Esto es muy importante en la investigación científica porque yo puedo cometer pecadillos. Y yo no soy capaz de tirar la primera piedra porque los peruanos estamos mirando para atrás para cometer los pecados. En cambio, soy bien rígido con respecto al tema de Alemania, porque los alemanes sí, ellos mismos de corazón están observando no cometer ningún solo error. Son muy estrictos en sus revisiones. ¿Ya? Seguimos. ¿En qué casos yo necesito citar? Por ejemplo, en el año 2007, yo estaba trabajando lo que se llama satisfacción laboral y casi todo el trabajo de satisfacción laboral hay una empresa en Colombia que vende, se llama Toro Álvarez. Y me dijo, señor, ¿quiere usted el marco teórico, los instrumentos totalmente validados con investigadores científicos y todo eso? Ya. Sí, estoy interesado, le digo. Ah, pero si quiere todo el material, le cuesta $5,000. Ya, pero ustedes saben que pagar $5,000 solamente por la instrumentalización está muy remoto, ¿no? Pero algunos te autorizan gratuitamente, ¿no? Por ejemplo, a mí me han llamado varios y me dice, profesor, quiero usar amplios espacios en su tesis. Ah, ya no hay problema si lo citas adecuadamente, ¿no? Pero si voy a citar un párrafo o dos párrafos, no hay ningún problema. Se aplica la teoría de APA, que yo puedo usar el apellido y el año, y con eso está resuelto. Pero acá tenemos un gran problema, un grave problema, de que acá en el Perú cogemos 5 páginas y lo ponemos una cita en cada hoja y eso está listo y no es así, no es así. Lo que tendríamos derecho a hacer es usar 2 hasta 3 párrafos de un solo autor para nuestra tesis. Por lo tanto, el que levante la primera piedra, a ver, que alguien diga, yo no hice, porque nuestra costumbre escolar, bueno, ustedes no, ninguno de ustedes ha cometido, ¿no? Porque para ustedes no es. Nuestra costumbre escolar es que cogemos una investigación, lo ponemos nuestro nombre y lo presentamos. Acá no llegó mi sobrino que le estaba conversando y me dice mi sobrino, pero yo le coloco la fuente de donde he sacado todo el trabajo y le pongo la carátula y lo acomodo y ya está listo. Y eso también se llama plagio. Eso sí se llama plagio porque si no entregas un aporte adicional a la investigación, estás robando delito, estás cometiendo un delito. ¿Ya? Ahora, acá viene este tema que les comenté al inicio, ¿ya? Películas, ¿ya? Películas. También yo puedo decir. Por ejemplo, yo siempre cito Hasta la Vista, Baby. Yo cito eso. ¿Por qué? A ver,
¿Por qué? ¿Y por qué se le ocurrió regresar del futuro a Arnold Schwarzenegger exactamente a ese lugar a matar a Sarah Connor? ¿Y qué tiene de especial Sarah Connor? Yo regresaba a 1880 y le daba la orden a Arnold Schwarzenegger para que mate a Tomás Alva Edison, porque el inventor del transistor, ¿ya?, analógico fue Tomás Alva Edison. ¿Ya? Con el descubrimiento del transistor es que se cambió todo el mundo moderno. Aunque yo le llevo un poquito de bronquita a Tomás Alva Edison, aunque los últimos días ya me está gustando un poco, porque este pata casi le dio vuelta a Nikola Tesla y lo mandó a trabajar ahí como albañil y murió así en la pobreza, ya, habiendo llegado a ser muy rico, porque tuvo conflictos muy grandes, ¿no? La Guerra de las Corrientes, que es una novela. Vean esa película extraordinaria, La Guerra de las Corrientes. ¿Listos? Todavía me quedan 3 minutos, avanzo, pero me gustaría un comentario, a ver, alguien que me dé un comentario. Si quieren me dicen, no, profesor, usted está hablando otra cosa que no corresponde. A ver, alguien que me diga cualquier cosa, ajeno, parecido. Evelyn, a ver, Evelyn. No está Evelyn. Angélica, a ver, Angélica, no me hagas quedar mal. A ver, Angélica, un comentario hasta acá. No están, creo, ¿ah? Me quedan Profesor, yo he ingresado tarde, pero sí se ha entendido un poco, entendí un poco desde que entré. Ya, gracias. Angélica. Yanina. Sí, profesor. Sí estoy atendiendo, profesor, está No, interesante. Tu comentario. Sí, profesor, está interesante el tema que estamos abordando de citas y parafraseos. En sí, lo que más o menos ahorita estoy un poquito en dudas son los parafraseos, profesor. Ya, estamos avanzando ahí. Todavía tenemos hasta las 8 de la noche. Avanzamos. Entonces, ¿qué es la paráfrasis? ¿Ya? Es la muestra objetiva de la información. La muestra objetiva. Pero de la información que yo necesito. No es la cita. La cita es la copia exacta. ¿Pero qué significa muestra? La muestra significa una parte del todo. Entonces la cita sería el todo y la muestra sería una parte. Por lo tanto, para mí, más bonito es la parte que el todo, porque con la paráfrasis boto todo lo que no me sirve, pero me quedo solamente con lo más sustancioso. ¿Ya? Pero, ahora he estado conversando con mi hijo en la hora del almuerzo respecto a nuestro querido amigo René Descartes, ¿ya? Y René Descartes señala que una de las capacidades más importantes del ciudadano